La evaluación antropométrica, como ustedes saben, depende de la evaluación de las mediciones, perdón, de la toma de mediciones del cuerpo humano. Estas mediciones nosotros las utilizamos para analizar datos puntuales sobre no solamente la composición corporal, sino además el fenotipo de la persona. Es decir, cuál es la forma del cuerpo de esta persona para saber qué tipo de capacidades y habilidades son más presentes en este sujeto y también ver qué objetivos podemos fijar en cuanto a su composición. Hay un detalle muy importante y es que hay que entender que la composición corporal no necesariamente es única en los deportistas. Es decir, cuando nosotros pensamos en la imagen física de un deportista, comúnmente idealizamos al sujeto que es muy fornido, un cuate con poca grasa, mucho músculo y demás, pero de hecho vemos que según el tipo de deporte este concepto no necesariamente aplica y basta con ponerse a pensar ahora en deportistas reales de diferentes disciplinas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el maratonista, los maratonistas comúnmente son muy delgados, muy delgados. En algunos casos parecería que están más cerca de la desnutrición que de ser deportistas. Si observamos algunos tipos de deportistas de artes marciales, de hecho son muy robustos, de hecho se ven incluso con un porcentaje de grasa muy alto. En el caso de algunos deportes como el Ironman, se observa y hay estudios pues que ratifican esta idea, que que los deportistas con un porcentaje de grasa tendientemente alto tienen mayores capacidades para poder terminar de forma correcta un Ironman, mientras que los que son demasiado delgados parecerían tener más dificultades. Entonces hay que entender ese detalle. No es lo mismo composición corporal que rendimiento físico. Y eso es un punto muy importante. El hecho de que el deportista sea físicamente estético no significa que va a mejorar su rendimiento. En algunos casos la estética llega a afectar el rendimiento deportivo. Como algunos ejemplos les podría platicar a un deportista que tuvo un futbolista del equipo de fútbol, sí, futbolista del equipo de fútbol. Este, él era centro, no, era volante, no, él era extremo, perdón, en el equipo, extremo derecho. Y estos son los que van pegados a la banda, ¿no? Hacia el ataque, pero pegados a la banda. Bueno, él me dice en una ocasión, oye, quiero ver si me ayudas con un plan de alimentación porque quiero definir los músculos del abdomen, quiero tener abdomen de lavadero. Y se le dice, pero ¿para qué quieres el abdomen del lavadero? O sea, vas a hacer un comercial de calzones o algo así? ¿O qué onda? No, pues la verdad es que nada más por gusto, ¿no? Por estética. Bueno, es que para hacer eso tendríamos que bajar tu porcentaje de grasa, aumentar tu porcentaje de masa muscular, lo cual podría en algún momento oponerse contra el rendimiento deportivo por tu posición y deporte. A ti te conviene un poquito más la composición que tienes ahorita, que es más delgada. En alguna ocasión, igual en el equipo de fútbol, un delantero aumenta mucho su masa muscular y de pronto nos tocó bajarlo de peso y bajar su masa muscular porque tenía tanto músculo en las piernas que al momento de correr sus piernas se rozaban, tenía fricción, precisamente por la mucha masa muscular que tenía en ellas. Entonces nos tocó hacerlo perder masa muscular. Por ende, concluiríamos que no necesariamente tener mucho músculo y poca grasa es el estándar ideal para el rendimiento físico. Y eso es precisamente a lo que queríamos llegar con ese punto. Nosotros no podemos interpretar que porque tienes mucha masa muscular eres buen deportista y porque tienes poca grasa aún mejor. De hecho, la grasa y el músculo tienen que ir en función a las capacidades deportivas de la persona y al tipo de deporte que va a practicar. Bien, tenemos varias mediciones. De antemano habría que decir que el índice de masa corporal, que es una de las mediciones más utilizadas, no nos es eficaz en la clasificación de deportistas. Básicamente este es un indicador que hay que quitar completamente de la evaluación de una persona, de un deportista. Esto porque, como ustedes saben, en el caso de los deportistas, ellos pueden llegar a presentar mucho peso, pero que este peso es predominantemente a expensas de masa muscular y no de grasa, y aún así el indicador los clasificaría como sobrepeso u obesidad. Cuando tú atiendas a un deportista, debes, como recomendación personal, eliminar el índice de masa corporal como parte de su cuadro de evaluación. Ahora, un indicador que sí nos es bastante funcional sería la complexión física, la cual obtenemos dividiendo los centímetros de estatura entre los centímetros de la circunferencia de muñeca.
Esta circunferencia de muñeca normalmente se toma a la altura de los cóndilos de la muñeca. Se mide la circunferencia completa y los centímetros de estatura se dividen entre los de muñeca de una persona. Vamos a suponer que tenemos a una persona, a un deportista en este caso, que mida 1,72 y tenga 16 centímetros de muñeca. Hagan por favor esa división, 172 entre 16. Diez punto setenta y cinco. 10,75. Muy bien. Supongamos que este deportista es hombre. ¿Cómo lo clasificarían a él? Pequeño. O sea, complexión pequeña. Específica pequeña. Quiere decir que este sujeto tendientemente siempre se va a ver delgado. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, de antemano, si el sujeto me llega y me dice, oye, es que quiero que me ayudes a ponerme como Hulk. No, no se va a poder. ¿Por qué no? Porque tu complexión no da para eso. O sea, tú siempre vas a ser tendientemente delgado. Lo mejor que podemos hacer en tu caso es tratar de, perdón, es tratar de que tengas buena definición, pero volumen no es algo que vayas a poder ganar demasiado. Así que hay que tener ese conocimiento en cuenta. En muchas ocasiones llegan con nosotros pacientes femeninas y dicen, es que yo quiero un cuerpo como el de la Mujer Maravilla, como Gal Gadot. Pues, bueno, es que tu complexión no es pequeña, el de ella es pequeña. Tu complexión es mediana o grande, así que no vas a tener ese cuerpo. Así que por más dieta que hagamos, no te vas a ver así de delgada. De hecho, tratar de verte tan delgada te desfavorecería estéticamente, así que hay que tomar eso en cuenta. En el caso de algunos deportes como los de categoría, eso sí hay que tomarlo en cuenta para la definición de objetivos en composición corporal. Si yo tengo un deportista cuya complexión es grande, yo no debo buscar categorías de pocos pesos. No le va a convenir al deportista. Si yo tengo deportes estéticos, debo tomar esto en cuenta para la definición y el diseño de la estética de la persona. Si tengo una persona de complexión pequeña, no lo puedo meter a categorías donde hay que ganar volumen muscular. Si yo tengo un deportista de complexión grande, no lo puedo meter a las categorías donde lo que se busca es la definición, porque no es lo que más le va a favorecer a él por su tipo de cuerpo. ¿Dudas de este índice? No. Muy bien. Ahora, ya entrando en la parte más interesante, la parte de composición corporal. Bueno, la composición corporal, como el nombre lo dice, es de qué se componen los tejidos de tu cuerpo. Existen muchos niveles para evaluar la composición corporal. El que estamos observando aquí es el nivel 4, donde evaluamos los tejidos más superficiales, por ejemplo, en la masa ósea, la masa muscular, la masa grasa y la masa residual, donde nosotros entonces dividimos el cuerpo entero en cuatro tipos de tejidos. Es el que más comúnmente utilizamos porque es el que más fácil podemos obtener tanto por medio de la antropometría como por medio de la bioimpedancia. Hay un detalle muy importante con esto de la antropometría y la bioimpedancia. A ver, una pregunta, ¿para ustedes qué es mejor, antropometría o bioimpedancia? Bioimpedancia tal vez. ¿Por qué la bioimpedancia? Porque da más exactos los porcentajes de grasas, ¿no? Bueno, en teoría la bioimpedancia tendría que ser más exacta, ese es un detalle importante. Ahora hay que decir también que la bioimpedancia tiene varios detalles. Por ejemplo, la bioimpedancia al final funciona por algo que se llama principio de corriente bioeléctrica, es decir, todos los aparatos de bioimpedancia, las tanitas, por ejemplo, las básculas estas de analizadores corporales como las Breuer, Omron y demás, lo que hacen es enviar un par de corrientes eléctricas por los nodos que tienen las básculas y esas pequeñas corrientes que viajan por tu cuerpo miden el volumen de agua y a partir de esto la densidad de la masa grasa y de la masa muscular y sacan un cociente de esto. Sin embargo, hay varios detalles porque se ha observado que pacientes que vienen en mal estado de hidratación tienen afectación de estos mismos valores. También, por ejemplo, vemos que pacientes geriátricos no necesariamente les funciona este tipo de test. O, por ejemplo, deportistas no nos dan mediciones segmentales, lo cual sí es importante. La medición segmental es
a partir de lo que nosotros estamos midiendo, dónde se encuentran los cambios que observamos, ya que estos videotensiómetros normalmente nos dan una medición proporcional de masa muscular en la parte superior, en la parte inferior y ya está. Ahora, la antropometría tiene un problema muy importante y es que para sacar mediciones de la composición corporal, cuando nosotros utilizamos medidas antropométricas, se les llaman, la antropometría es un método de medición doblemente indirecto, dado que nosotros medimos tejidos muy superficiales, muy periféricos. No medimos la masa grasa visceral, por ejemplo, y nos basamos en el componente de músculo, nada más por los componentes periféricos, ¿verdad? Entonces, no es tan precisa la antropometría, más aún si la forma en la que tomas mediciones es incorrecta. Pero bueno, yo les diría que en realidad hacer las dos es una gran idea. Normalmente cuando yo atiendo a un deportista, tanto lo subo a la bioimpedancia como le tomo mediciones antropométricas con la finalidad de comparar. A ver, la bioimpedancia dice que ganaste masa muscular en el tren superior y perdiste grasa, y con antropometría vemos que te bajaron los milímetros de pliegues en el brazo, específicamente en el tríceps y en el bíceps. Quiere decir que hay que centrar el trabajo en este cambio. O por ejemplo, perdiste grasa en la zona abdominal, pero donde más perdiste fue en el pliegue supraespinal y en el abdominal y casi nada en el ilíaco. Entonces hay que centrar el trabajo a rediseñar esas zonas corporales. Yo la sugerencia que les daría es, hay que utilizar ambos métodos porque los dos parecerían ser importantes y muy interesantes para el sujeto. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Ahora, con la composición corporal hay que tomar en cuenta que existen muchos fenotipos, muchos cuerpos, ¿verdad? Y decíamos, no necesariamente el estatus de ser delgado, con poca grasa y mucha masa muscular, te convierte en un atleta nato, sino que es precisamente el tipo de deporte que practicas lo que definirá el tipo de cuerpo que necesitas para rendir más. Como ustedes observan, tenemos a 5 mujeres con evidentemente una muy diferente composición corporal, también un muy diferente fenotipo, una estructura corporal muy diferente, pero que propiamente pues practicarán deportes diferentes. Si nosotros observamos de izquierda a derecha a la mujer que está más musculada, bueno, podríamos suponer que ella tal vez practica algún deporte se me fue el nombre. Físico-culturismo. Físico-culturismo, gracias. Mientras que vemos a la segunda, que es fornida, pero no es muy voluminosa como la anterior. Tal vez ella esté practicando algún deporte como fútbol americano, por ejemplo, box, tal vez. Vemos a la siguiente, que parecería tener un porcentaje de grasa muy grande. Bueno, ella podría ser judoka, por ejemplo, que para su deporte es el tipo de composición corporal que se buscaría. Tenemos a la tercera, que en apariencia es muy delgada. La verdad es que no sé qué es lo amarillo que trae en la mano, pero bueno, ella es relativamente muy delgada. Tal vez ella podría ser gimnasta, por ejemplo. Tiene el fenotipo del cuerpo de una gimnasta. Y vemos a la siguiente, que parecería ser más como una bailarina, tal vez es más alta, piernas largas, torso corto, un porcentaje de grasa bajo y no tan marcada la masa muscular. Entonces, de hecho sí, en los pies parece serlo la red que se utiliza abajo de las zapatillas. Pues probablemente es bailarina de ballet. Entonces vemos una composición corporal propia de cada deporte. Misma historia si vemos el caso de estas personas. Vemos a 4 hombres, una mujer, y observamos composiciones corporales otra vez muy diferentes. Por ejemplo, en el caso otra vez de izquierda a derecha, el primer sujeto podría ser boxeador tal vez. El segundo tal vez sea futbolista de americano, un tacleador que ocupa ser más voluminoso. La chica del medio tal vez sea atleta, corredora, por ejemplo, haga salto con garrocha, etcétera. El cuarto de izquierda a derecha podría ser que practique físico-constructivismo. Y el quinto no sabemos, podría ser corredor, tal vez maratonista, tiene brazos muy delgados, pero piernas muy desarrolladas. Entonces, otra vez, composición corporal acorde al tipo de deporte que practicas. Y aquí lo vemos un poquito más plasmado, ¿verdad? Cada uno con sus insumos de competencia, las diferentes composiciones que estos mismos presentan en función al tipo de deporte que practican.
igualmente con ellos. Por ejemplo, el primero que es un futbolista con un físico muy diferente al segundo, que es este luchador. El tercero, por ejemplo, que es basquetbolista contra la cuarta que juega basquetbol también, ella paciente femenina. Entonces vemos una composición corporal acorde a cada tipo de deportes. Y otra vez caemos en la necesidad de entenderlo el deporte al cual vas a asesorar. Decíamos otra vez, si tú vas a asesorar, por ejemplo, un taekwondoín, hay que entender qué tipo de dinámica del movimiento tiene o qué tipo de biomecánica hace el taekwondoín para saber qué le conviene más. Por ejemplo, si fueras a asesorar un taekwondoín, hay que saber que el taekwondoín requiere piernas largas, ser delgado para tener agilidad y tener un cociente de masa grasa relativamente bajo para tener una mayor, fuerza, una mayor velocidad de movimiento. Mientras que, por ejemplo, un karateca necesita tener una composición más pareja. Un boxeador requiere ser más musculoso y con un porcentaje de grasa un poco más alto. Tenemos ahora al futbolista, ¿no? Que el portero tiene que ser delgado y con una complexión pequeña, mientras que el centro delantero puede ser más robusto y el medio de contención aún más. Entonces, hay que entender el deporte para poder trazar este objetivo deportivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Los cuatro componentes de la composición corporal, digo, los del nivel 4, que es el que vamos a trabajar en la clase, son estos: masa grasa, masa ósea, masa muscular y masa residual. Son los cuatro componentes que vamos a ponernos por objetivo poder calcular en un paciente. Nosotros vamos a sacar estos cuatro componentes por medio de fórmulas antropométricas. Les decía, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, o al menos en esta clase, porque bueno, es lo que más prácticamente lo que más práctico se les va a hacer a ustedes para su trabajo profesional, dado que para poder sacar esto necesitan nada más báscula, cinta, aplicómetro y antropómetro. Entonces, equipo realmente sencillo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. A ver, vamos a ver. Les voy a pasar los datos de un paciente. Les voy a pasar los datos, ustedes los van a anotar en su libreta y vamos a ir trabajando con estos mismos. Caray. A ver, denme un minuto. Este es un paciente masculino de 23 años. Tiene un peso de 74.6 kilos, una estatura de 1.74, circunferencia media de brazo de 36, brazo flexionado de 39.1, cintura de 78.2, cadera de 96.7, circunferencia de pantorrilla de 37.2, vamos con pliegues, pliegue cutáneo de tríceps de 6, pliegue
Pliegue cutáneo subescapular de 11. Pliegue cutáneo de bíceps de 3. Pliegue cutáneo suprailíaco de 22. 6, 11, 3. Ajá. Pliegue cutáneo espinal de 18. No, de 9. Pliegue cutáneo abdominal de 18. Pliegue cutáneo de muslo de 8. Y pliegue cutáneo de pantorrilla de 3. Diámetro de húmero de 6.7. Diámetro de fémur de 9.5. Anoten esos datos. ¿Listos? Ya. Seguimos. Bien, lo primero que voy a sacar es el porcentaje de grasa. Digo, nada más como recapitulando rápido, este es un pequeño mapita de dónde va cada pliegue, ¿verdad? Esta es una toma frontal de la persona. İyi biri canım. Ha, El bir de pliegue, öyle şu bakıma. vemos el Priscila. pliegue de tríceps en el punto medio entre el acromion y el radio, donde iría la circunferencia media de brazo, y el de tríceps a la misma altura por la parte posterior. El pliegue subescapular es a la altura de la escápula, del borde superior de la escápula, a 2 centímetros en diagonal de 45 grados. El pliegue de la cresta ilíaca justamente en el borde superior de la cresta ilíaca por un costado. El espinal, que va en dirección a el borde de la cresta ilíaca, cruzado con la línea axilar del sujeto. El abdominal, que se centra a 5 centímetros del ombligo, justamente a la misma altura. El de muslo, que es el punto medio entre el pliegue inguinal y el borde superior de la rótula de la rodilla, justamente a la mitad de esta diferencia. Y el pliegue de pantorrilla, que es justamente a la altura de la circunferencia de pantorrilla máxima, que es donde más mide la pantorrilla. Bien, para poder calcular el porcentaje de grasa, lo primero que debo hacer es calcular la densidad corporal. Existen muchas fórmulas para calcular la densidad corporal. Yo les voy a enseñar una nada más de las muchas que existen. Después les voy a mandar paralelamente a esta presentación más fórmulas que podemos utilizar. Digo, les voy a enseñar un modelo muy básico. Después les voy a enseñar algunas otras fórmulas. En sí, no hay un por qué utilizar una fórmula o por qué utilizar más alguna otra. Simple y sencillamente tenemos diversas fórmulas y depende del propio criterio de ustedes. En algunos casos que algunas fórmulas fueron diseñadas para algún tipo de deportista en particular. Por ejemplo, tenemos las fórmulas de la YMCA, que YMCA no es la canción en este caso. Las fórmulas de la YMCA son fórmulas que se utilizan según el tipo de deportistas. Tenemos fórmulas que miden a partir de mediciones de pliegues del tren inferior, mediciones del tren superior, o que utilizan todas las mediciones. En este caso vamos a utilizar algunas nada más. Bien, esta es la fórmula para la densidad corporal. ¿Qué es la densidad corporal? Bueno, densidad es la relación que existe entre la masa contra el volumen, o sea, la cantidad de kilos que tienes dependiendo del volumen que tú presentas. La densidad corporal es básica, no sé si han escuchado esta parte de que
Si pones aceite en el agua, el aceite siempre flota arriba y no se mezclan el agua con el aceite. Esto es porque la densidad de de estas dos sustancias es muy diferente. El aceite se supone que tiene una menor densidad, por eso siempre va hacia arriba, y la grasa una mayor, por eso se queda siempre abajo. Eso es la densidad corporal. La densidad del agua es de 1.1, la densidad de la grasa es de 0.9. La densidad del ser humano tiene que estar entre estas dos porque somos en parte grasa, en parte agua, más agua que grasa. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Si ustedes observan es 1.09665 menos 0.00103 por X1. X1 es el pliegue de tríceps. Por 0.00056 por X2. X2 es el pliegue subescapular, el de la espalda, menos 0.00054 por X3 o pliegue abdominal. Vamos a hacer esta fórmula sustituyendo los valores. Sería entonces 1.09665 menos 0.00103 entre paréntesis por el pliegue de tríceps. ¿Cuánto medía el tríceps del deportista? 6 milímetros. 6, muy bien. Menos 0.000 0.00056 por X2. X2 es el pliegue subescapular. ¿Cuánto medía el de la escápula? ¿Es el segundo? 11. ¿Perdón? 11. ¿No les escuché cuánto? 11. 11. 11, gracias. Brenda. Menos 0.00054 por, entre paréntesis, el abdominal. ¿Cuánto medía el abdominal? 18. 18. Muy bien. Hagan esa fórmula. Dice Ana que le sale 1.07459. $0.7459. ¿Alguien más ya la hizo? Y ¿Y le sale lo mismo? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la densidad. Detalle importante. Esta fórmula, el resultado, siempre debe darte mayor a 0.9999 infinito, pero menor y menos de 1.1. O sea, siempre debe darte 1.0 y algo. Siempre 1.0 y lo que sea. Pero siempre 1.0 y tantos. Si te da más de 1.1 o más, algo estuvo mal. Si te da 0.99 y menos de eso, está mal. ¿Por qué? Porque decíamos que 0.9999 es la densidad de la grasa y 1.1 es la del agua, así que no te puede dar más de la del agua ni menos de la grasa. ¿Bien hasta ahí? Bien. Ahora, un detalle importante. Cuando ustedes utilicen el resultado de la densidad corporal, que lo vamos a usar para calcular la grasa, siempre deben utilizar todos los decimales que les da en la fórmula de la densidad corporal. Todos. Así te salgan 10 decimales, hay que usarlos todos. Porque cuando hagamos ahorita la fórmula, vamos a ver que sí cambia mucho si le mueves los decimales. Entonces aquí vamos a utilizar el 1.07459 completito. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas?
Muy bien. Ya casi se acaba el tiempo de la videollamada, entonces vamos a salir y volvemos a entrar para empezar con la grasa para que no se corte.